Ahí va. Bueno, buen día. Estamos en elementos de derecho constitucional de invierno. Hace frío, de 2024. Esto no se los digo a ustedes. Esto lo digo para el que entre en el futuro. No sé cuándo. Y se tope con esta clase, no sé por qué corno. El algoritmo le trajo esta clase y digan, ¿en qué estoy? Estás en... A esta persona le estamos hablando. Elementos de derecho constitucional de la UBA. Curso de invierno 2024, primera clase, nadie entiende nada. Yo soy Ezequiel y ahí está Javier. Javi, presentate de vuelta. Hola, ¿cómo están? Soy Javier Krentz, soy otro de los docentes que va a estar a lo largo de este mes aproximadamente, nada, tratando de darle vueltas a esto que es el derecho constitucional, vamos a ver cómo sale. Efectivamente. Este, Mm. Ah, sí, no, sí, sí. no sé en qué andabas, como llegué después, no sé en qué estabas. En nada. Hoy. Estaba en nada. Estoy diciendo quién entró, quién no entró, cuántos son. Solamente dije que era 2 días virtual o a distancia, vamos a decir, porque es real. Sí. eh, y 3 días en la facultad. Mañana nos vemos en el aula 128. Me toca a mí. Bueno, somos 4 docentes, ¿está bien? Javier que está hablando acá, Ezequiel que estoy hablando ahora, y escribió ayer el mensaje y armé el grupito de WhatsApp, piripipi. Está Ariel, que hubiese venido, pero tenía algunas complicaciones familiares que atender. Y después tenemos otro amigo que se llama Fede, que va a dar 2 clases solas. Eh, bueno, eso, ¿está bien? 4. Eh, tenemos un link que lo voy a pasar, pero si me permiten les comparto la pantalla. ¿Sí? Eh, ven acá, FDR, eh, acá. Este link que estaba entre... Ah, no, a mí se me abre como, esperen, se me abre como el que administra. Qué cagada. Bueno, espera. ¿Cómo lo paso? A ver acá. Copiar dirección de enlace. Ahí. Les voy a mandar por acá el link al espacio nuestro. No sé si va a andar esto bien. Se me copió mal. Si yo les mando esto y entran, ¿a dónde entran? Ese, espérame que yo lo paso, dame un segundito. Ahí está, pasalo vos. Voy a eliminar esto que acabo de mandarle. ¿Jode? Esperen, lo voy a eliminar, no entren. Porque lo mandé como administrador y no sirve. Ah, encima no lo puedo borrar. Eliminar. Eliminar para todos. Ahí está. Ahí lo va a pasar Javi. Yo dejo de compartir. Eh, stop share. Ahí está. En ese espacio voy adelantando, ¿eh? Tenemos un cronograma. Ahí está. La verdad es que ese lo pasaste vos, Javi, recién. Sí, lo pasé por WhatsApp y por acá, por el chat de Zoom. Bueno, a ver si yo también lo puedo abrir por. Lo que pasa es que si estás logueado, me parece que se te va a abrir. No, no estoy seguro. Como. Bueno, ¿cómo se les abrió a ustedes? Eso es lo importante. ¿Ven al que ven? Alguien pregunta si se escucha. El resto está escuchando. Necesitamos señales de vida por las dudas. ¿Se escucha Sí, bien? se Sí, se ¿Ariel? escucha escucha perfecto. perfecto. Genial. Y se ve en el link lo mismo que se le vio a usted, profe. No te puedo creer. Para Igual. acceder al Sale cronograma nos igual. pide solicitar acceso. Ah, Ah, no, está bien, pero espera, el cronograma es un drive. Eso hay que pedirle a Ari que cambie la configuración de cómo está compartido. Eso no pasa nada, ahora lo solucionamos en un ratito. Perfecto. pero después ven que hay material para entrar a ver material. ¿Qué eso? Sí, aparece la sección de constitucionalismo moderno, Ahí está. la historia, el proceso, la constitución y la supremacía constitucional, la producción de normas, federalismo y coparticipación y dispositivo judicial. Está bien. Estamos bien. Porque lo importante es que tengan material para leer.
tienen material para leer. Bueno, eso está. Em, entonces, dicho esto, vamos a decir que el curso va hasta creo que el 10 de agosto, 8 de agosto, creo que esa es la última clase, ¿saben? O sea que prácticamente es un mes justo, porque hoy es 10. Súper intenso. Tenemos dos exámenes, ¿les parece bien? Dos exámenes, uno en la mitad y uno al final. No hay mucho misterio. Si me preguntan cuándo, en la mitad. En el cronograma estaba, no puedo verlo ahora, porque esto que acaba de pasar, pero guarda, tal vez si entro lo veo yo, ¿no? Debo tener acceso al Drive. Voy a entrar. Es más, si puedo lo comparto. Tenía los temas, no me acuerdo de eso. Yo al que compartieron el grupo, no sé si es el mismo que teníamos nosotros con el que empezamos a organizar. Em, Ah, yo tampoco, igual te digo, yo tampoco tengo acceso. No sé. no, debe haber armado otro, Ari, uno más prolijo. Ok, listo, entonces salgo de acá. Bueno, ahí cuando tengamos acceso al cronograma, en todo caso se los digo mañana, no va a cambiar mucho. Está la fecha de los exámenes y quién da cada clase y qué tema, más o menos. ¿Está bien? Más o menos. Vamos un poco también viendo sobre la marcha. ¿Alguien ya cursó cuatrimestre de Sí, integral? yo la cursé en el año pasado. ¿Quién dijo yo? ¿Camila? Sí, pero en otra cátedra. Ah, no, en esta decía yo. Pero bueno, si hiciste algo en otra cátedra te va a servir. No, yo preguntaba si alguien si ya nos conocía por las dudas, qué sé yo. No sé. Bueno, ¿de qué va el curso? Bueno, mucha historia, ¿sí? Em, mucha historia. Historia de las revoluciones, historia del constitucionalismo, historia de la revolución, la independencia, la formación del Estado argentino y sus instituciones. em, y, Hola, buen día. buen día, Saúl. ¿Qué tal? ¿Qué Me hago tal? fácil. Disculpe la molestia. ¿Eh? Eh, no tenía cómo entrar. Ya, ya estás acá, Saúl, Eh, Gracias. en buena hora. Em, y bueno, sí, tendría que pensar cómo plantearlo. Podemos hacer un curso. No sé qué están esperando como curso. ¿Los textos de dónde los sacamos? Pregunta Josefina. Bueno, ahí en el Word, Josefina, no sé si viste que acabamos de mandar un link a un WordPress y es un blog y ahí hay muchos links y esos links van a textos. Esos textos se leen. Lo vi, vi los links. Y hace clic, seguí haciendo clic. ¿Pudieron acceder a los textos o no? Recién Solán lo dice sí vi. con la Estoy cabeza, acá, Blanca dice sí con la cabeza, sí. Entonces digo que es un sí. Gracias de nada, Josefina. ¿Listo? Em, no, es un curso que no es de teología constitucional. ¿A qué me refiero? No vamos a hacer catequesis de la Constitución. O sea, como para romper un poco el hielo. No vamos a decir la Constitución es esto y ustedes tienen que repetir en el examen la Constitución es esto. Más bien vamos a decir no sé qué es todo esto y nos vamos a llevar más preguntas que respuestas. Preguntas difíciles de elaborar, preguntas complejas de responder, preguntas que tal vez no tenga sentido hacerse porque la forma en la que vamos a intentar abordar todo esto es una forma crítica, cuestionada, pensada, dialogada, conversada, contrastada, disputada, todas palabras que estoy pensando mientras las digo, ¿sí? Em, no vamos a intentar llegar a verdades como, bueno, entonces la Constitución es esto, el Poder Judicial es aquello, el Ejecutivo es lo otro, esto es lo que puede hacer o lo que debe hacer, y el resto está mal.
no vamos a hablar de lo que está bien o lo que está mal, más allá de que nosotros tenemos nuestras posiciones, nuestros valores, nuestras miradas. No es la idea dejarles a ustedes nuestra mirada como la mirada de la verdad, sino como una mirada más dentro de un concierto de interpretaciones, en un momento en que la materia, les diría, va poco a poco teniendo fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque es muy difícil explicar derecho constitucional, sobre todo a la forma de catequesis. ¿Qué sería catequesis, teología? Sería explicar dogmáticamente el texto sin trabajar por qué el texto está ahí o cómo funciona ese texto en este contexto actual. Es difícil que aborden todo esto siendo jóvenes, no todas y todos, pero muchos, muchas, y que saquen algo en limpio, pero no está mal que se lleven temas a resolver. ¿Está bien? No, sí, no esperen eh, tener todo resuelto y sabido. No salen de acá expertos en derecho constitucional, para nada. Y hacer una clase teológica de derecho constitucional sería más bien decir que todo lo que dice el texto es verdad y que todo lo que ustedes ven como realidad no se ajusta. Eso sería hacer un curso, vamos a decir, de mentiras, si quieren. ¿En qué sentido? eh, Explicamos lo que dice, cómo debería ser, contrastamos y decimos, bueno, la realidad no se ajusta al texto. Lo que está mal, podríamos decir en esa misma forma dogmática, es la realidad. Y entonces estaríamos todo el tiempo en la impotencia de ver que nada de lo que el texto prevé, prescribe, pensó, se cumple. No es esa la idea, tampoco podemos pensar que esa es la función del texto constitucional. Y Y más bien sería entonces, a partir de la lectura, entender cómo y para qué funciona hoy. Cómo, por qué, para qué. Por eso son muy importantes las clases de historia. ¿Por qué? Porque en el recorrido histórico vamos viendo el proceso de formación de lo que llamamos el constitucionalismo. ¿Mm? Y también podremos poco a poco ir llegando a una noción más de crisis del constitucionalismo. Este, ¿Hasta ahí está? Eso como una Sí, bueno, presentación bastante desordenada, pero ajustada a lo que pensamos, que es que no estamos nunca de acuerdo con lo que pensamos, básicamente. Podemos cambiar de ideas todo el tiempo. Perdóname, ya que estamos, te sumo Dale. algo. Generalmente cuando cursan constitucional, las materias de constitucional tienen una estructura que está como premoldeada. ¿Qué es una constitución? No sé, 2 semanas. Ahí mezclan qué es una constitución y poder constituyente. 2 meses y pico de derechos. Entonces, durante 2 meses ven libertad de expresión, derecho a la vida, y profundizan sobre fallos. Y después ven muy rápidamente lo que llamaríamos la parte orgánica de nuestra Constitución, con la división de poderes, bla, todo esto que después vamos a decir que no está bien. Em, no nos interesa dar eso. ¿Sí? Digo, la cuestión de los derechos lo ven fuertemente en derechos humanos, en otras materias. Lo que nos interesa es intentar comprender cómo funciona la Constitución. Y vamos a fracasar, ya les digo, pero acercarnos eso desde una perspectiva que no tiene que ver con aprender el texto de memoria. ¿Sí? No sé si sigue pasando, quizás ya no pasa. Cuando yo iba al colegio hace muchísimos años, los docentes tenían una obsesión con el preámbulo de la Constitución. Y era como, hay que aprenderse de memoria el preámbulo de la Constitución, que es la parte que menos nos interesa, porque no es normativa. Digo, inclusive me pongo en abogado formal, ahora sí, le hago honor a la vestimenta. No nos interesa el preámbulo. El preámbulo es una declaración de intenciones, de principios, muy, muy lindo o feo, no sé, según lo que piensen ustedes, pero no es una norma jurídica. Eh, que siento que Kelsen estaría orgulloso de mí en este momento. Em, pero lo que a nosotros nos interesa es no solamente ver
justamente cómo es el texto de la Constitución, sino ver qué es lo que ha pasado, por qué fue cambiando la Constitución, cuáles fueron los cambios y cómo funciona en la realidad esa estructura, ¿sí? Con lo cual, yo les diría que lo que a nosotros nos va a interesar más que nada es la parte de atrás de la Constitución, que es la que en general se le presta bastante menos atención, ¿sí? No sé si vamos a usar algún fallo, pero claramente no vamos a usar la cantidad de fallos que suelen usar en las materias de constitucional. Ahora, con la buena noticia de que no hay tanto fallo para leer, la mala noticia es que realmente necesitamos que lean. ¿Sí? Es una materia concentrada, es una píldora, diría Aguirre, muy concentrada. Nosotros en más o menos 20 mañanas vamos a hacer todo lo que podamos, pero esto implica que necesitamos que ustedes lean. Sabemos que la costumbre de la lectura está bastante, eh, bueno, nada. Lo digo mientras Ezequiel se pone anteojos y siento que ahora somos dos señores mayores, quejándose de la juventud. Eh, pero de verdad necesitamos que lean. Necesitamos que lean porque realmente no, o sea, no van a aprobar si no leen. ¿Sí? O sea, no van a aprobar. Vemos, no sé, quizás tienen suerte y aprueban, no sé, pero lo que me interesa es, si no leen, todo lo que nosotros decimos van a ser cuestiones sumamente abstractas que no van a tener sentido. ¿Se entiende esto? Es muy importante que lean. Nosotros vamos a presentar problemas en clase, pero ustedes tienen que profundizar después esos problemas. Perdón, eso. Me fui por las ramas. No, para mí estaba re bien de todos modos, porque no es que yo tenía, honestamente no es que tengo pensado lo que voy a decir. Ayer abrí un curso, creo que ayer fue martes, el lunes en económicas y también lo estuve 3 horas dando vueltas sobre lo mismo, los mareé. Aparte, que no sé si leíste que llegaste al siglo I. Este, no, no, está correcto. La lectura es fundamental. De hecho, mira, creo que no estabas cuando dije que ahora ya somos 80 en el Zoom. Creo que ya se fueron 20. No sé si van a volver mañana. Pero que en realidad les había dicho que las Profesor, clases eran dos virtuales, tres presenciales, que por ahora lo manejábamos así, pero que conforme avanzaba el curso íbamos a hacer muchos menos, porque la verdad que la mayoría no aguanta la presión. Y yo dije, ¿qué presión? La presión de la lectura, creo que fue lo único que dije. Entonces, cuando ya somos 40, ahí es el número que queda y que aprueba finalmente, porque aprueba el que llega al final, no el que sabe más, sino el que pudo soportar todas las clases leyendo e intentando comprender. Es muy difícil estar sin leer, porque es estar sin comprender, y la verdad que se pone sinceramente muy tedioso. Aparte, pierden tiempo ustedes de sus vidas estando en un curso que no lo están siguiendo, con lo cual carece de todo sentido. Y bueno, por ustedes mismos, prefiero que dejen, anótense en un curso que realmente les valga la pena, en donde repitan como loros dos, tres cosas, eh, y después de que las repiten, aprueban y ya está. Esa no es la idea acá. No es que van a aprobar o no por repetir algo, sino que van a aprobar porque llegaron al final leyendo y se llevaron algo. Básicamente es eso. Y los exámenes son finalmente una excusa, este, para que ustedes desarrollen todo lo que leyeron, básicamente. Este, bueno, eso sería la idea. Así que los exámenes son presenciales en la facultad. Lo digo pensando en las preguntas que me hicieron ayer el lunes en económicas. Un muchacho me preguntó cómo es el examen y yo le dije, ¿cómo te lo imaginas? Y él me contestó, bueno, me hace algunas preguntas y respondo. Sí, le dije, es así, es así. No sé cómo son ahora los exámenes. Nos hacen hacer cursos a los docentes de nuevas técnicas eh, pedagógicas, utilizando las nuevas tecnologías, pero milagros no podemos hacer. O leen o no leen. Es así. Y además, este, el curso es intensivo, lo cual atenta contra la inteligencia y contra el procesamiento de información, porque no pueden
realmente no tenemos, no me incluyo, la capacidad de absorber, procesar, disfrutar tanta lectura en tan corto tiempo. Estamos a una estación de que hagan el curso sin dormir, tomando cocaína o alguna droga que nos mantenga despiertos, ¿vieron? Durante 45 horas seguidas, porque finalmente es eso, sumamos todas las horas del curso, ¿cuánto nos da? ¿Entienden? Son, no sé, 3 4 9 10 11 12 13 por semana, 13 por 4 26 por 2 60 no sé cuánto, ¿cuánto es 26 por 2 50 y, bueno, eso, 48 52 Un montón. 52 52 horas de corrido, nos encerramos en un cuarto, en vez de consumir, en vez de comprar por internet, 52 horas seguidas de lectura, y ya está. Pero no funciona así. Necesitamos leer media hora, 40 minutos y dejar que las cosas que leímos se asienten un poco en el cerebro, de que nos caigan las fichas. Necesitamos leer media hora, 40 minutos, salir a la calle, mirar el sol, leer un cartel, asociar dos o tres cosas que nos dicen con las cosas que acabamos de leer. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El cerebro es un órgano como cualquier otro y necesitamos elastizarlo, este, elongarlo, ponerlo a prueba, dejarlo reposar como si hiciésemos gimnasia o cualquier otra actividad en la que los músculos se tensionan, se distienden, se esfuerzan, se relajan. Es lo mismo. Este, y no funciona viendo videos por YouTube, no funciona que miren 15 minutos de YouTube antes de qué es la Constitución para ir al examen, no sirve. Es una pérdida de tiempo total. No es que ven 36 horas de un curso de Derecho Constitucional y son expertos. Este, y bueno, cada vez estamos más viejos diciendo esto, Javi, pero sinceramente es así. Pero creo que lo van a creen que es así, es terrible. Este, y bueno. Bueno, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Cómo van a ser escritos o orales los exámenes? Son escritos, son escritos. Sí, son, además, ya habiendo pasado por todas las metodologías de enseñanza, eh, no sé, oral en grupo, trabajo a distancia, trabajo durante toda la cursada, perdón, ¿me hablaron? Decía, además de haber probado todo y que, no sé, ¿Qué querés? no sé si me están hablando, de que algunas cosas funcionen, otras no. En realidad, la modalidad de examen, pienso que funciona según cada uno. No es un tema que dependa de nosotros. Me parece que a esta altura lo mejor que podemos hacer es sentarnos frente a una hoja en blanco. Si quieren le ponen renglones, que lo ordenaría de una forma, pero también puede ser en blanco y sin renglones, de manera tal de que se sientan más libres de expresar en la hoja como más les guste lo que quieren decir, con un círculo, una figura abstracta, este, una respuesta frente a un estímulo nuestro, que podría ser del tipo, ¿qué te pasa con este curso? Y te dejo una hoja en blanco. Y ahí, bueno, eso está bueno como pregunta de examen. No lo pensé nunca, pero está bueno. Esa, Saúl, está buena esa pregunta. ¿Qué te Sí, pasa con este curso? Y para el examen traen hojas blancas. Si quieren puede ser claro. A3, por si quieren hacer algo Eh, más grande. Un mamarracho, se traen un tacho de pintura, no sé. Este, collage. Una preguntita más. sí, sí, Eh, ¿Qué días van a ser así virtuales y qué días presenciales? bueno, Porque mira, me enteré, me desayuné recién yo no te con preocupes, esto. Saúl. ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp? Recién me puse en el Bueno, grupo. mira, O sea, en el grupo de no WhatsApp lo dice, yo te lo voy a decir, pero en la foto del grupo también lo aclaramos por las dudas. Lunes y miércoles, ya me lo aprendí de tanto repetirlo, es Mm, a distancia, esta modalidad. bien, El resto de los días, martes, jueves y viernes, es presencial. presencial. Bien.
Presencial, ¿El aula atención, la ¿eh? tiene todavía o no? ¿Cómo? ¿El aula la tienen o no? Sí, el aula es Todavía el aula no. 128. Ah, bien. Ya una compañera lo pasó. Atención con esto que le va a servir a todas y a todos. Presenciales de 9 a 12 del mediodía, ¿correcto? Mm, En cambio, a distancia acá es hasta las 11 de la mañana, ¿sí? O bien. sea que es una hora menos en la compu o el celular y una hora más en la facultad. ¿Estamos? Para mañana, ¿qué tendríamos que estar Para mañana lo que tienen que estar teniendo? leyendo es de la parte, si entran, alguien, yo no quiero entrar, alguien puede entrar al WordPress y entrar al primer link y ahí nos dice también para Saúl, este, ¿qué dice el primer link? Yo los oriento. Escúchame, ¿querés que intento compartir y entro yo? Y vos Sí, vas, vos narrás, yo hago de asistente. no, yo puedo compartir, ¿eh? Yo, ¿sabes por qué? Porque quería que sean más bien autodidactas. Ah, pará, listo. Siga, Porque no dije claro, nada. claro, como que cada uno Intervengo. puede y cada una lo hagan por sí mismos y que no se los hagan otros, como así por una forma de aprender. Entren al WordPress mientras están hablando conmigo, para Es Saúl. lo de un largo termidor Ah, de lo de un Pizarello. sí, eso podría ser. Mira, Saúl, Y ya te lo después voy está diciendo. lo de la filosofía y el barro de la historia de Feynman. Eso también podría ser. Eso, para empezar, está bien. Hay un texto de Bien. José Pablo Feynman, un filósofo argentino que falleció durante la pandemia. Este, su obra tal vez más conocida se llama Filosofía y Nación. ¿Es esa? ¿O historia o del peronismo? Bueno, no sé. Bueno, ¿Historia eh, del peronismo? ¿cómo? ¿Historia del peronismo? ¿Dijo? No te entendí la pregunta. ¿Escuchó historia del peronismo No, también? no era historia del peronismo. ¿Qué escribió Feynman? ¿Cómo se llama el texto sobre el peronismo de Feynman? No, no. Pero en Filosofía y Nación creo que está condensado bastante. Mm, Bueno, ese texto, bueno, pero lo que les dejamos para hablar de José Pablo Feynman es un capítulo y medio de otro texto que se llama, es una compilación, que se llama Filosofía y Barro de la Historia. La filosofía y el barro mm. de la historia, que en realidad es un compendio de cursos que dio de filosofía por televisión a través del canal Encuentro, que ya no sé si sigue existiendo o ya pasó por Sigue, ahí. sigue, 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 ¿Sigue? sigue. Ah, todavía no Sí, sí, pasó la motosierra por Encuentro. Eh, todavía no. así que si quieren, en realidad, esa clase de José Pablo Feynman, además de leerla, la pueden ver. Y ahí lo que les dejamos es el capítulo uno de ese compendio de clases, que fueron muchas clases de un montón de filósofos, eh, de la filosofía más bien moderna, y por eso empieza con Descartes, eh, para trabajar la noción de sujeto cartesiano, que viene de Mm, Descartes, descartesiano, sería. Pienso, luego existo. ¿Cómo? Pienso, luego existo. El mismo ese, que en 1637 escribe un prólogo a una obra matemática y física y dice ahí en ese prólogo, y de eso va a hablar José Pablo Feynman, cuál es el método de de la De modernidad. la razón. El método es pensar, utilizar la razón. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esto. Ese texto es uno de los que tienen para leer para mañana, sí, ¿por qué no? Este, el otro, eh, el otro es típicamente de historia, el de Pisarello, historia del constitucionalismo. Lean el inicio del capítulo 2, ¿sí? Que es el constitucionalismo de los modernos. ¿Están tomando nota? Y ahí, mira, Javi, si podés, mira, nos piden, Rocío, volver a enviar el link. Ahí ya Javi lo mandó, Ahí va. ¿sí? Disculpen las que se van cansando de que repitamos lo mismo, pero vamos siendo solidarios
con la capacidad de cada uno y cada uno de poder ir llegando. Porque al final la nota que cada uno se saca es la que merece en función del esfuerzo que realizó, independientemente o dependientemente del lugar donde estaba. Si alguien no aprendió muy poquito, pero partió de un lugar de mucha desigualdad, se merece un 10 por el esfuerzo que hizo por el camino recorrido. Así que tengan paciencia si lo volvemos a repetir 1 y 2 millones de veces. Sobre el final nos tiene que quedar claro dónde está la bibliografía, por lo menos. ¿Pregunta, profe? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? La que quieras. ¿Únicamente se evalúa con lo que es parciales o en el medio hacemos trabajos prácticos o algún tipo de... La pregunta está bien. Te digo la verdad, Melina, Sí, eh, mira, está buena tu propuesta, como son un montón, la verdad, y es muy difícil para nosotros corregir trabajos a tantas y tantos, en tan corto tiempo sobre todo, se nos hace muy difícil. No es que no quisiéramos, ¿eh? De repente encontramos mucho más saludable eh, trabajar con un trabajo práctico integrador toda la vida. Que se lo lleven, que lo laburen, que lo mediten, que lo procesen y que lo entreguen al final. Pero en un mes, con tantas y tantos, es muy difícil poder evaluarlos con el tiempo que quisiéramos para que esos trabajos sean devueltos, corregidos, revisados, vuelvo otra vez presentados. Entonces, eso se hace muy difícil. De todos modos, mira lo que te voy a decir. Si alguien se ve muy tentado sobre las cosas que vamos viendo, ir haciendo trabajos y presentarlos, nos vemos en la obligación de tener que recibirlos. No exageren, no exageren, pero, y bueno, buenísimo. de repente alguien se autoevaluó, ¿viste? Como vos decís, mira, yo saqué Ezequiel, yo no sé si puedo hacer un examen, pero te hice unos trabajos espectaculares de resúmenes que los hice yo, puño y letra, y acá está todo lo que entendí. Y bueno, ¿qué te voy a decir? No, mirá, no voy a poner esos trabajos en el fuego a la parrilla, no, los voy a leer y te voy a decir, ¿sabes qué, Melina? Aprobaste. Pero bueno, esto que le acabo de decir a Melina es un secreto entre ella y yo. Le hago una consulta Sí, más. sí, sí, sí. No sé si capaz, ¿cuál es el objetivo, digamos, al final de la cursada? ¿Cuál es el objetivo principal de qué nos tiene que quedar o qué es lo que se busca quizá que tengamos bien en claro a la hora de responder el examen? Y bueno, yo les decía al principio, voy a insistir sobre lo mismo, parece raro, pero es real. Son más bien preguntas las que les tienen que quedar claros, miren lo que les estoy diciendo, son preguntas sin respuestas, en donde las cosas no les van quedando claras, pero tienen una idea de cómo empezar a responderlas. Por ejemplo, a ver si me voy a explicar. O sea, cuando decimos, Javi dice, yo se lo tomé a él, lo dije al principio, vos lo volviste a decir, Javi, eh, ¿cómo funciona la Constitución? Que sería más bien un para qué está. Y sobre esa pregunta no tenemos una respuesta. No es que vamos a decir, la Constitución está para esto. No sabemos para qué está, pero vos podés abordar un montón, aproximar un montón de respuestas. Es decir, mirá, según el preámbulo, como decía Javi, lo que se propusieron los constituyentes hace, ¿cuánto fue ahora ayer? ¿200 cuántos? ¿8? 8 años. 208. 200. 208. Bueno, podemos pensar, mirá, hace 208 años, eh, una tarde de julio, no una madrugada, una tarde de julio, digo más, de, de 1816 se juntaron en Tucumán, un frío cagarse también, igual que hace 208 años. Y bueno, ahí yo te diría, ya no sé, creo que Melina hizo la respuesta, la pregunta. Yo mi primera pregunta que me haría es, ¿cuál era la historia? Miren la pregunta que hay que hacerse para poder entender qué estaban pensando. ¿Cuál era la historia de esas personas ahí reunidas? Eso ya complejiza todo, porque imagínense que en el 16
la historia de los que se reunieron ahí, la moral pública de los que se reunieron ahí, el contexto de los que se reunieron allí, nada tiene que ver con nuestra historia, con nuestro pasado y nuestro presente. ¿Sí? Entonces, ese preámbulo está pensado para problemas del 1750. También Claramente, eran corrientes libertarias, ¿no? O sea, era el liberalismo de esa época, le Saúl, llevaban a yo las no. revoluciones, Sí, independencia. sí, bueno, ahí, igual está bien lo que estás diciendo. em, Ahí tendríamos una noción, pero también podríamos pensar, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Para qué está el texto hoy? Y esa sería otra respuesta muy distinta, porque las problemáticas son muy distintas, porque el tiempo transcurrido es otro, ¿sí? Porque nuestro pasado es otro, y la mirada que tenemos del futuro y los problemas que nos hacemos del futuro no son los mismos que los problemas del futuro se hacían en aquel entonces. Y es el Está mismo bien preámbulo. cuestionar eso, profesor. ¿Cómo, Está Saúl? bien cuestionar eso. Está bien ¿Cómo? cuestionar eso. Está bien cuestionar eso. O sea, los constituyentes de esa época, en mi opinión, trazaron un norte, Sí. una identidad a la cual eh, se hizo un contrato. Bueno, en realidad la constitución es un contrato social, en la que los ciudadanos que firman esa constitución, ¿no? O que la aceptan, aceptan seguir las reglas de esa constitución. Es como cualquier contrato, ¿no? En el cual, si bien no se les consultó a todos, a los gauchos, a los indios, no se les consultó a todos. Fueron normalmente o patricios o personas nobles que decidieron salir del rey, ¿no? De las garras del rey, de la tiranía, la opresión, todas esas cosas, ¿no? Pero 208 años después, cuestionar lo que se formó, se fundó, se construyó, es como renunciar al origen de uno. Es decir, yo no puedo renunciar a mis padres, por más que pueda tener problemas o que no, o lo que haya pasado. Es como renunciar al origen. O sea, Sí, está bien lo que dice ¿qué Saúl. fue primero? ¿Cómo la gallina, no? Digamos, o sea, No, no sí, quiero ser. para todas y todos, y también respondiendo a la Melina con lo que va diciendo Saúl, tal vez lo que yo no te corregiría, pero te mencionaría, es que nosotros no vamos a cuestionar lo que pasó, sino que vamos a tratar de comprender lo que pasó. No estamos intentando renunciar a nada, ni tampoco estamos proponiendo nosotros ningún modelo de nada hacia el futuro, No, sino que no, no no, lo estoy digo diciendo. para el curso, ¿eh? Para el curso. Sí, Después, porque valorativamente, yo creo que la afuera realidad del que estamos curso. pasando hoy, ¿Cómo? la realidad de hoy, ¿no es cierto?, en quienes quieren cambiar una constitución, rehacer una nueva nación, digamos, es inconsulto. O sea, Bueno, digamos, a si ver, queremos consultar, ¿no es cierto?, queremos cambiar algo que a todos nos molesta algunas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué cambiar una constitución si lo lógico sería obedecer las leyes, por ejemplo? Ya bueno, con obedecer no haría falta cambiar nada, ¿no? bueno, pero no es tan sencillo. Pero bueno, de todo esto vamos a tener un mes para charlar en realidad. Y decía, entonces, la idea se trata de comprender eh, cómo fue el contexto de producción de la obra, en este caso la Constitución, cuáles eran las problemáticas que se pensaban. El texto, vamos a ver a lo largo del curso, con sus instituciones, los derechos ahí previstos, fue constantemente siendo tensionado, suspendido por un tiempo, repuesto otra vez. eh, Manoteado, sí, quiere decir pasado de mano en mano, debatido, suprimido, cambiado, vuelto a restablecer. Y todo eso se va haciendo conforme las distintas miradas que vamos teniendo de nuestros presentes y nuestros pasados. No es lo mismo
el pasado decía entonces de los constituyentes de 1850, perdón, no de los constituyentes, de los independentistas del 16, que del pasado de que tenían los constituyentes, ahora sí, y si quieren pueden tomar nota por primera vez de algo, de la Constitución sancionada en el año 1853. No es la misma historia, no es el mismo pasado, ¿sí? No son los mismos problemas geopolíticos, no es la misma España, no somos los mismos nosotros, ya hay una historia recorrida, ya tenemos un pasado propio que tal vez en el 16 no teníamos como nación y en el 53 sí. No es lo mismo, también pueden ir tomando notas y van aprendiendo ahí medio como lateralmente. 1860 no es lo mismo 1853 que 1860, y ese es un periodo sobre el que tal vez nos detengamos mucho. ¿Mm? No es lo mismo el periodo transcurrido desde el gobierno de Roca en el 1880 y en adelante, y la socialización, lo que escuchen esto, que anótenlo, si no lo entienden lo vamos a entender después con el correo de las clases, lo que llamamos la socialización política, es decir, la, las masas, los cuerpos, las personas, los individuos, como quieran llamarlos, interesándose activamente por lo que nos pasa como sociedad y queriendo participar, y todo eso va a pasar a partir de lo que llamamos el siglo XX. Entonces no es la misma constitución, ni las mismas instituciones, ni los mismos derechos, ya 100 años después, 1916, con el sufragio universal, que 1816, que es recién el origen de lo que nosotros podemos empezar a llamar, que va a ser la Argentina, pero todavía no existe ni como nombre. Y por supuesto no es la misma Argentina, la Argentina del peronismo, que la Argentina anterior o posterior. Ya entienden que son otros contextos muy distintos. Y el texto y las instituciones se van modificando. Nosotros tenemos que de alguna manera ir comprendiendo qué es lo que va pasando, cuáles son, entonces vuelvo a insistir, los derechos que nosotros tensionamos, qué es lo que pensamos del texto, las cosas que mencionaba Saúl, de si él decía, Saúl decía, la Constitución es un pacto o un contrato. Bueno, eso podemos ir analizando en las diferentes épocas y pensar, bueno, ¿es un pacto, un contrato? Sí, no, tal vez vamos a decir que sí, pero ¿entre quiénes? ¿A quiénes representaban aquellos que hacían ese pacto? ¿Es un pacto hoy? ¿Cómo debería serlo si fuese un nuevo pacto fundacional hoy? ¿Por qué hay constantes intentos de refundaciones? Lo que pasó ayer fue, aunque fue muy a la madrugada, fue ayer, en la casa de Tucumán, ¿dialoga con el pasado? Claramente que sí. Y la idea no es cuestionarlo, como decía Saúl, sino comprenderlo más allá. Y esto tal vez lo tengo que decir que es muy importante. Esto es un curso de instituciones de derecho público, ¿no? Que es elementos de derecho constitucional. Motivo por el cual no estamos para nada, yo les diría que en ningún ámbito lo estamos, pero menos en este, ajenos a lo que pasa, y por lo tanto no podemos desaprendernos de nuestras miradas, de nuestras ideologías, de nuestros pasados y las problemáticas individuales de cada uno, ¿correcto? Y no vamos a negarlas en el curso, no vamos acá a hacer un curso de la neutralidad, sí un curso de la honestidad intelectual, en el sentido de que nosotros podamos decir todo lo que pensamos valorativamente de un tema. Tal vez tratamos de que no, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque no, porque ya cuando hacemos un recorte de los temas y una selección de lo que queremos dar y la mirada que le damos al curso, ya hay unas miradas nuestras, ¿correcto? Que son indisimulables. No vamos a intentar negarlas, pero vamos a tratar de comprender más allá de nuestras miradas, ¿sí? En un espacio que tenemos que aprovecharlo casi como un tesoro, les diría, en donde podemos encontrarnos todas y todos, no pensando todas y todos igual, y sabiendo que está bueno tener espacios de diálogo más allá de, olvídense que estamos con la computadora,
intermediados, un espacio en donde estaríamos libres de celulares por un rato, ¿no? 2 horas de charla, 3 horas de charla en el curso, en donde tenemos que mirarnos a las caras y soportar lo que otros dicen sin que les guste escuchar eso que dicen porque no se corresponde con su ideario. ¿Entienden lo que digo? Y está bueno como ejercicio. Tal vez nosotros tenemos práctica porque lo hacemos todos los cuatrimestres, todo el tiempo, y escuchamos todo el tiempo alumnos y alumnas que tienen que soportarnos, claramente, escuchar- escucharnos decir cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero eso está bueno porque genera finalmente un diálogo constructivo, una empatía, lazos de solidaridad, que bueno, yo valoro positivamente. Bueno, después tal vez me pasa nos pasa, Javi, que muchos se van del curso porque no lo soportan, porque prefieren encerrarse en un algoritmo que les diga, sí, mi amo. El algoritmo me acabo de pensar, ¿vieron la de, cuál era la de Disney, la de Espejito, Espejito, quién es la más linda? Ujú. Blancanieves. ¿Blancanieves? Pero la mala de Ujú. Blancanieves. Claro, sí, la bruja, Claro, era la reina de la Blancanieves. Ahí reina. está. Es el algoritmo moderno, porque se ponía frente al espejo y el espejo le decía, sos vos. Y es un poco la función del algoritmo hoy, que te dice todo lo que querés escuchar. ¿Entiendes, no? Tu algoritmo no te trae cosas, el algoritmo en todas las aplicaciones, ¿no? En las que tengan. No te trae cosas que no querés ver o no podés tolerar. Entonces se transforma en una zona de confort, como el espejito. ¿Cómo la vio el espejito, Entonces, el curso es un anti-espejito, es un anti-algoritmo finalmente. Es una batalla contra el algoritmo este curso. Está bueno como genealogía, Javi. Una batalla contra el algoritmo. este, en la que, bueno, intentamos decirnos cosas que no estamos preparados para escuchar y Melina me fui a la mierda con la respuesta, pero bueno, finalmente me acuerdo que me preguntaste, ¿qué tenemos que sacar en limpio? Bueno, todo eso, que si preguntamos una noción sobre algo, puedan dar diferentes miradas en diferentes épocas según diferentes autores. Eso me permite, por ejemplo, Melina, gracias por tu pregunta, volver a la bibliografía. ¿En qué sentido? En el de que no van a encontrar en la bibliografía, tal vez esto también habla de nosotros y la forma de dar el curso, no van a encontrar en la bibliografía un manual, ¿eh? No esperen un manual de derecho constitucional. Tampoco esperen haciendo este curso la posibilidad de que leyendo este manual, que también ya lo tengo en forma auditiva en alguna página, en un blog, en un podcast, aprobar. No funciona así. ¿M? No es que leyendo el manual de Mondongo ahí está todo el curso. Porque un manual es una única mirada. Y en realidad nosotros lo que vamos tratando de hacer es una selección de textos que es líquida, en el sentido de que puede ir variando constantemente. Varía en función de nuestras preferencias, varía en función de lo que los alumnos nos van aportando curso a curso y también en función de las nuevas problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no daba textos de libertarios hace 4 años, pero hace 3 ya sí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y bueno, tal vez esto es porque los tiempos cambiaron y vamos ayornando y los problemas son otros, las dinámicas son otros, las ideologías son otras, el orden político es otro. Y bueno, damos otros textos. La reinterpretación de los mismos artículos es distinta. No es lo mismo la libertad hoy que la libertad de 1816 o de 1853. Son distintas libertades. ¿Sí? Ahí tenés otra pregunta. ¿Cuál era la mirada de libertad de, de 1853? Una. Que no es una. ¿Y cuál es la de 1949? Bueno, es otra, distinta. Y hoy es otra, ¿sí? Una libertad colectiva, una libertad individual, una libertad de circular, no sé, son distintas. No, no me quiero meter en las problemáticas hoy porque es la Hay clase de que ver qué presentación. entiende uno como libertad, ¿no? O ¿Cómo? sea, habría que ver qué entiende uno por libertad, ¿no? O Bueno, por eso, sea, pero por eso, ¿ves, Saúl, que ahí vas entendiendo?
que se trata de comprender. No es lo mismo la libertad en sentido religioso, que ya estaba muy presente en aquel entonces, hace 200 años, que hoy, que tal vez sea un poco distinto. ¿Mm? No es Claro, lo mismo. a veces ¿no? Hay que poner en cierto contexto o enmarcarlo, delimitar un poco la definición, porque si no termina siendo o ambiguo o no, no concreta, ¿no es cierto?, para buscar una solución o un acuerdo, ¿no? Es decir, Lógico. eh, bienestar general. Bien, ¿qué entiendo yo por el bienestar general? O sea, ¿quiénes son Por, todos por- los que abarcan ese bienestar? por eso, todo esto vamos a ir trabajándolo. Y entonces digo, en la bibliografía, vuelvo, van a encontrar una selección de textos, ¿sí? Que van tratando de ir enmarcando cada uno de los temas que tenemos para ver. Los temas entonces son historia del constitucionalismo, ahí hay una selección, poder constituyente, que también es un poco historia del constitucionalismo, casi que es lo mismo, visto de otra forma, que es entender quiénes son aquellos capaces de creadores de una constitución, una vez que hayamos despejado el campo de para qué está el texto, qué rol viene a cumplir en ese entonces, o vendría a cumplir, lo ponemos en potencial. Tenemos clases que van a hablar sobre la jerarquía de las normas, pero lo vamos a ver, lo de la jerarquía, discúlpenme, desde el punto de vista de Maslow, qué es la soberanía, ¿sí? Después vamos a ver, ¿qué más tenemos después, Javi? Bueno, nos metemos con la formación y sanción de leyes, eso de la producción de normas, ¿no? Es eso, ¿sí? Sí. Nos venimos con la producción de normas, todo tipo de normas, leyes, decretos, tal vez como Javi decía, no tanto tratados porque lo ven en otras materias. Vamos a trabajar mucho la noción de coparticipación. No sé si escucharon hablar de la coparticipación. sí, La forma que se... sí, Bueno, le damos mucha bola a eso. ¿Por qué? Porque nos habla de la Argentina actual, de la función del dinero y qué dice la Constitución respecto del dinero, la coparticipación y cómo se formó un poco el sistema actual del flujo de dinero de nación a provincias, cómo era antes, cuándo cambió, cómo monetario cambió, qué federal. dice el texto sobre este tema. Esto es muy importante y lo vamos a trabajar mucho porque explica muchísimo, por ejemplo, por qué voy a tiro un título sin profundizar. ¿Por qué habían 18 gobernadores firmando un pacto que, como decía Javi, no es una norma, porque era más bien una especie de preámbulo, lo que firmaban ayer, ¿sí? Los gobernadores junto con el No, presidente de la no sé nación. si las partes, no la totalidad. No importa, vamos a ver por qué habían 18 gobernadores, o intentar explicar qué hacían 18 gobernadores, a qué se comprometían y a cambio de qué o qué están esperando, cuáles son sus preocupaciones. Y eso lo podemos explicar muy bien a partir de el federalismo, la coparticipación, la autonomía provincial, cómo se dieron las tensiones entre los diferentes caudillos del interior y el centralismo porteño. Digamos, cuando yo les decía que la foto de ayer dialoga con el pasado, ciertamente dialoga con el pasado. No estoy cuestionando, sino tratando de comprender, y esa es la idea nuestra, más allá de que tenga todos mis juicios de valor, comprender qué pasa. Y también es muy importante este tema al que nos vamos a referir, que es la coparticipación, que entra dentro de lo que sería producción de normas, la coparticipación, porque es una excusa que nosotros eh, utilizamos para dar, porque la coparticipación remite a lo que se llama la ley convenio, que es una norma que no existe, pero que es un tipo de norma única en su especie, ley convenio, ¿sí? Y que estaría dentro de la parte de producción de normas y nos sirve como excusa ¿para qué? Para profundizar este tema, que nos parece muy importante para
miren lo que voy a decir ahora, para entender la noción de gobernabilidad, ¿sí? Entonces, sobre todo eso, que está directamente relacionado con la Constitución, porque muchos pueden asociar la Constitución a conjunto de normas para crear un cierto orden en un territorio, Sarasa. Bueno, este, ese tema es muy englobador. Vamos a charlar de cómo se eligen a las autoridades, vamos a charlar de cómo algunas personalidades muy importantes que toman decisiones muy importantes no son electas. Vamos a pensar si deberían ser electas o no, y ahí pensamos, ¿y es posible otro texto? No para proponer otro texto, esta no es la función del curso, sino para pensar que pueden haber miles de textos posibles en función de las problemáticas actuales, ¿sí? Todo esto, que es parte de la bibliografía, es parte del examen y es parte de las preguntas que se tienen que llevar sin respuestas, pero teniendo muchos elementos que sirvan para responder. ¿Van siguiendo? Entonces vamos a hablar de la forma de elegir a las autoridades, cómo se eligen diputados, senadores, cómo se elige presidente, cómo se eligen a los jueces o se designan más que se eligen porque ahí no hay participación popular. Podría haberla, ¿no? Vamos a trabajar mucho, si nos da el tiempo, por supuesto, ¿no? La noción de qué es lo judicial, qué rol cumple todo ese mundo que llamamos de lo judicial, que tal vez con el que tal vez están familiarizadas y familiarizados por pertenecer a la Facultad de Derecho y mucha gente no tiene la más remota idea de qué se trata. ¿Sí? Tal vez para esto venga Fede, que les conté que va a dar 2 clases y en una nos habla del Consejo de la Magistratura, tiene mucha experiencia en eso, porque anduvo bastante por ahí. El Consejo de la Magistratura es el órgano que tiene por una de las misiones fundamentales organizar los concursos para hacer las ternas, para elegir a los jueces, ya lo vamos a ver. Eh, ¿Qué otros temas, Javi? Creo que ya estoy. No, creo que estás. Te puedo volver con algo de que ya dijeron, pero quiero que quede Lo, como, lo, lo quiero que... hacer mucho énfasis. Dale, dale. Eh, Hace un ratito hablaban de la cuestión de que las palabras, los conceptos, las instituciones tienen que ser interpretadas en el contexto. Y esto es algo que me interesa destacar. No es que nos interesa la opinión de cada uno, y no es porque no nos interese su opinión, sino que no queremos que tampoco se transforme en un curso de opinología, ¿sí? Ojo con eso. Eh, lo que podemos ver es, no sé, qué fue la libertad para los antiguos, qué fue la libertad para los modernos, para usar el título de un libro, pero son dos opiniones de lo que efectivamente es la libertad. Después podremos estar de acuerdo o no con cualquiera de ellas. ¿Se entiende la idea? No, no es que les vamos a preguntar, para ustedes, ¿qué debería ser? O, en última instancia, si queremos que hagan una crítica, lo que nos interesa es que por lo menos puedan partir de los conceptos que ya están. No sé, si vamos a hablar, justo ese mencionaba la elección de las autoridades. Si me dicen, el presidente se elige por el 50% de los votos, está mal. Sí, ya, no es una cuestión de opiniones, es cuestión de, hay ciertos datos, nada, duros. Si me dicen, ¿sería mejor que el balotaje fuera del 50%? Bueno, puede ser discutible, pero sí me interesa eso. Ojo, porque si bien la idea es ver que justamente hay interpretaciones de las instituciones, esas interpretaciones no son completamente arbitrarias. ¿Sí? Hay un límite a las interpretaciones. Eh, Me imagino que ya en teoría general del derecho se los dijeron, que cuando, no sé, cuando los jueces aplican el derecho, interpretan la ley, ¿sí? Entonces, para usar un caso clásico y aburrido, ya saben, toda persona que mate a otra persona recibirá de 8 a 25 años de prisión, ¿no? El artículo 79 del Código Penal que dije muy, 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 muy rápido. ¿Sí? Una persona mata a otra persona, el juez tiene un conjunto de soluciones. Y estoy siendo simple porque estoy suponiendo que la norma existe en el vacío, pero no importa. Ahora el juez lo que va a decir es 8 años, 9 años, 10 años, o 10 años y 6 meses, o lo que fuere. Pero el juez nunca va a condenar a una persona a usar medias de colores diferentes y escuchar la misma canción desde que se acuesta hasta desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Por qué? Bueno, porque ya no es una solución completamente eh, o sea, es una solución completamente arbitraria que no tiene nada que ver con lo que sostiene la norma, ¿sí? ¿Eso quiere decir que los jueces no se pueden distanciar de la norma? No, vamos a ver que pueden jugar
y que ese ámbito de juego, ¿no? Con el control de constitucionalidad, por ejemplo, que es un concepto que nos va a interesar mucho también, se amplía fuertemente. Ahora, ojo, eso no quiere decir que cualquier cosa es cualquier cosa. Eso es lo que me interesa que quede como muy claro. Que para mí es, bueno, vale, pero lo que vamos a evaluar no son sus opiniones. Que de hecho eso también es un resguardo para ustedes. Nosotros no vamos a evaluar sus opiniones. De hecho, bueno, a Fede no lo conozco tan profundamente, pero Ari, ese y yo no tenemos opiniones iguales sobre todo. No pretendemos que ustedes opinen como nosotros. ¿Sí? Por eso no nos interesa evaluar, bueno, qué votaron, no nos interesa, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro, es su problema. Profe, Podrá ser nuestro problema también por el impacto que traen los votos, pero no evaluamos eso. ¿Escuché un profe por ahí? Sí, sí, Melissa. lo que decía que entiendo que como todas las materias son una continuidad de la otra, nosotros en el CBC tenemos lo que es Constitucional y Derechos Humanos y después como una de las primeras materias acá tenemos Teoría General del Derecho. En ambas materias se hace mucho énfasis en esto del contexto para comprender los cambios que hay, sobre todo en la Constitución, en la forma de ver las problemáticas sociales, o sea, qué necesita la sociedad. Eso va variando no solamente a nivel país, sino a nivel global. Cuando, por ejemplo, en la materia de, ¿cómo se llama? La que habla de historia en el CBC, cuando te hablan, por ejemplo, del peronismo, Sociedad y Estado. sociedad y Estado, perdón. Cuando te hablan del peronismo, de las dictaduras, bueno, de cómo se generó la pobreza, bueno, depende cada uno cuál cursó, son los temas, pero más o menos son los mismos. Hace mucho énfasis, no, como te digo, no en las opiniones sobre qué piensa uno sobre un pensamiento político o una forma o lo que fuera, sino sobre los contextos y cómo se van desarrollando los procesos y qué lleva en determinados momentos a creer cuáles son las soluciones particulares para esas problemáticas. Por eso es que cuando hablan, por ejemplo, de la idea de libertad y etcétera, o mismo de los constituyentes, cambia depende del tiempo. O sea, antes eran como las personas más importantes o destacadas de la sociedad, hoy en día son las personas que representan la voluntad popular y eso va variando de acorde a cuáles son las problemáticas, el contexto y las cosas que se creen necesarias en cada momento. Sí, 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 sí. Bien, que es un poco más de lo mismo en el sentido de comprender por qué se cree que se dan de cierta manera cosas al margen de si uno está de acuerdo o no con si estuvo bien, estuvo mal o si podría haber sido mejor, digamos. Sí, pero con un problema que es que tendemos como a, corregime si me sapo, ese, idealizar la Constitución, ¿sí? Como que muchas veces la ponemos en un lugar de una norma inmaculada y perfecta, y como toda norma, es un hecho humano, ¿sí? La hicieron seres humanos y tiene sus virtudes y sus defectos. Pero quizás lo que pasa con la Constitución es que tiene un rol que no es Es la solo jurídico, personal. ¿sí? Es ideológico, si se quiere, pero en el sentido amplio de la palabra ideológico. No, yo te ¿Se sigo. entiende eso? Sí, Es bueno. como la columna vertebral del sistema, lo que le da también un poco cuando se estudia Kelsen y etcétera, es lo que le da sentido, porque, o sea, no solamente son normas, sino que son principios en los cuales se tienen que basar las normas que la siguen. Sí, Sí, pero por eso excede lo jurídico. Claro. no, te diría excede lo normativo, pero estamos dentro del mundo de lo jurídico, como dice Agamben. Estamos ahí. No, pero de todos modos, Javi decía, guarda, porque para elegir presidente hace falta 45%, si dice 50% está mal. Después pueden opinar, como decía Javi, bueno, pero yo pienso que debería ser de esta forma. A veces lo que nos pasa, a mí me pasa, es que no tengo tanto tiempo para opinar lo que me parece porque haciendo el recorrido de cómo fueron cambiando las diferentes normas respecto a la elección de autoridades, me pierdo explicando cómo fueron las anteriores y finalmente termino diciendo, bueno, hoy para elegir hace falta el 45% o 40% con diferencia de 10 para elegir un presidente, pero esto ya apareció por primera vez en el 72 bajo el Estatuto de la NUCE. Y en realidad ya la primera vez que elegimos ejecutivo en forma directa fue en el 49 en la Constitución bajo el gobierno de Perón. Que, y una cosa me va llevando a la otra, que en el 56 quedó derogada por una proclama y en el 57 se reformó
por el artículo 14 bis. Y eso ya me hace pensar, ¿y cuándo fue la primera vez que tuvimos ejecutivo unipersonal? Ah, fue el directorio. ¿Y cuándo fue el directorio? Bueno, viene de la primera junta. O sea, una cosa me va llevando a la otra y al final me quedo sin tiempo para decir lo que pienso, porque tengo que explicar cómo ese instituto evolucionó y ahí lo asociamos a todo el resto de las cosas y el resto de las materias. Es tan larga la materia constitucional, hay tanto para decir, tanto de lo que hay para decir, de lo que específicamente el texto prescribe, elección de autoridades, y garantías consagrados, cómo, de cómo interpretar eso, que el tiempo que tenemos para trabajarlo es muy corto. Entonces no es que no nos interesen las opiniones, pero sinceramente cuando estudian tanto respecto de lo que es y de lo que fue y de cómo se sancionó y cómo funciona hoy, se quedan sin tiempo para pensar lo que piensan. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eh, y vamos a estar todo el tiempo yendo y viniendo por la historia del constitucionalismo, porque la única forma de entender cuáles son los institutos hoy es trabajándolos en su recorrido histórico y en sus contextos. El artículo 1, para empezar, está vigente, que dice que somos un país representativo, republicano y federal. Ya ese solo nos puede llevar todo el curso. Ya decir que es republicano no es algo sencillo. Decir que somos un país republicano es una declaración de guerra a España, que son monárquicos, y eso no es algo sencillo de entender, ¿sí? Y así con cada una de las cosas que allá aparecen en la Constitución. Vamos a ir, por eso es muy importante, las primeras clases es importante que lean a Pizarello. Voy un poco, si quieren, ya adentrándome en los textos para dejar de presentar y empezar a hablar, no tanto porque es demasiado para una primera clase, solamente para presentarlo para la clase de mañana, si les parece, ¿sí? Porque si no se hace muy largo y ya la atención es muy difícil de sobrellevar tanto tiempo. Eh, lo que van a ver en el texto de Pizarello y también lean el de Feynman para mañana. eh, no es que se agota mañana esto, es para empezar. Es cuáles son las constituciones, lo que van a leer mañana, modernas, que son la base fundamental de todos los textos modernos de Occidente. ¿Sí? Eso es lo que van a leer en Pizarello para empezar mañana. Seguramente mañana nos remontemos a siglos anteriores, anteriores a la modernidad, para explicar otras cosas para llegar a ese momento, pero lo que van a leer es ese momento. Es decir, van a leer y mucho van a leer sobre la revolución en Inglaterra, van a leer sobre la independencia en Estados Unidos, van a leer sobre la Revolución Francesa, ¿sí? Y son muy importantes estos momentos en la historia de Occidente porque son estos hechos históricos y sus textos consagrados los que dan origen al constitucionalismo moderno y es la base del ideario de nuestra formación constitucional. Todo lo que decía Melina que vieron en Sociedad y Estado y en no sé qué otras materias, Teoría General del Derecho y otras, este, va acompasando nuestra materia y claramente no se va a agotar, pero en lo más mínimo, en esta materia, en este mes, olvídense, ¿sí? Eh, y va a ser muy difícil agotar todos los temas en una sola materia, en un mes, imposible. Este, bueno, tal vez les diría que mi mayor aspiración es que se hayan arrepentido de haber cruzado en verano una materia tan importante. Bien lo digo, ¿no? Como que se queden Verano, con las ganas invierno, de más. verano no, invierno. ¿Eh? Invierno, dijo verano. ¿Qué dije? Perdón. Dijiste Dijo verano verano. y estamos en invierno. Ay, perdón. Bueno, que se arrepientan, discúlpenme, que se arrepientan de haber cursado en invierno. Bueno, en un mes quise decir, en intensivo. Bueno, y entonces les decía que mañana
vamos con todo este desarrollo histórico y entonces tienen para leer lo que sería, vuelvo a insistir, el constitucionalismo moderno. La modernidad arranca con las revoluciones burguesas. Tenemos que ubicarnos en un mapa. Si quieren, ¿saben qué pueden hacer ahora que es más fácil que entender? Más que entender para ganarle tiempo a mañana. Para ganarle tiempo. Anoten en sus... Son cosas que pueden claramente ver en cualquier este, pantalla, esto que estoy diciendo, poniendo en Google, inteligencia artificial, cualquier pelotudez que pregunten. Pero se los digo como para que anoten en sus cuadernos y sepan que esto es lo importante. O algunas fechas que no son procesos, que son más fáciles de comprender porque son acontecimientos, y mañana nos concentramos sobre los procesos, que es más difícil de entender, pero que explican esos acontecimientos. ¿Entienden? Tenemos procesos y acontecimientos. Los procesos son difíciles de entender, pero es la única forma de comprender esos acontecimientos. Y los acontecimientos son la Revolución Inglesa, 1649, 1688. Se los digo como fechas clave que es fácil de apuntar, más allá de que ahora pueden estar dispersas y dispersos. Esto es algo que decir, bueno, mañana vamos a hablar de esto, o vamos a llegar a esto. 1649, 1688. Todo el siglo XVII, 1600, les diría desde el año 1604 hasta el 1688, pónganlo así, 1604, 1688, es todo el siglo de la Revolución Inglesa. Es muy importante porque es el siglo en el que empieza siendo de una forma la mentalidad y queda totalmente transformada. De una mentalidad, si quieren, medieval a una mentalidad racional capitalista, en donde todo lo que estaba mal al principio está bien al final. ¿Sí? Terminamos en 1688 con John Locke, el padre de la filosofía liberal. Y empieza en el 1604 con Dios. Y entonces todo eso es muy importante. Hay que trabajarlo mucho y tienen las fechas. Después, ¿saben cuándo fue la independencia de Estados Unidos? 1776. 1776. Todo ese periodo, el siglo siguiente, siglo XVIII, es, bueno, un siglo de revoluciones, donde tenemos como un momento fundamental la independencia de Estados Unidos, que no, escuchen lo que voy a decir ahora, no es solo la independencia de Estados Unidos, es un contexto de guerra mundial. ¿Eh? El contexto en donde se da la independencia de Estados Unidos es un contexto de guerra mundial en la que todos los países están involucrados. Eh, y que termina esa independencia con una constitución, ¿saben en qué año? En Estados Unidos, ¿eh? Les digo, 1787, 1787, ¿sí? Para que de alguna manera jueguen, ponen en sus apuntes, si están tomando apuntes, no sé, Estados Unidos, 1776, 1787. La independencia es una declaración de guerra. Miren lo que les digo. 1776. Estados Unidos está en guerra. En el contexto de la guerra declaran la independencia y la guerra va a durar hasta 1785. Son datos que estoy dando más. Impuestos sin derechos. Mm. Y en recién el La año guerra del Chaquí. 1787, perdón que Saúl que te interrumpa, pero aquí así les dejo estos datos y los dejo. Y recién en 1787 va a sancionar la Constitución, ¿sí? Y ahí tienen 2 años de discusiones. No sé si escucharon hablar de los federalistas, unos teóricos que hablaban, y también están los antifederalistas, pero pensadores, también podemos llamarlos constituyentes, que proyectaron el texto de la futura nación independiente que se levantaba a la faz de la tierra, libre de las imposiciones de Inglaterra o el Reino de Gran Bretaña.
Y después tenemos la Revolución Francesa. ¿Saben qué año fue? ¿Cómo dijo? 1789. Sí, 1700, dije la Revolución Francesa, 1789. Se advierten todo con 14 de julio, julio. ¿eh? 4 de julio, la independencia de Estados Unidos. El año no coincide, pero 9 de julio, nuestra independencia. 14 de julio, la Revolución Francesa. Estamos en julio, mes de grandes acontecimientos. La Revolución Francesa, que ya es mucho más compleja, la Revolución Francesa. Así que no digo nada sobre la Revolución Francesa, salvo ponerle una fecha, 1789, pero en un siglo también 18, hiper conflictivo. El proceso para llegar a este acontecimiento es muy complejo, ¿sí? Y si quieren me detengo por último en que, porque lo tenemos fresquito por lo que pasó con el acto de celebración de los 208 años de independencia argentina, adviertan que en Estados Unidos la independencia fue un acto declarativo de guerra en algún punto. Y después continuó la guerra, ya peleando Estados Unidos como un conjunto de estados independientes de la corona británica y juntos contra la corona, sin ser una nación, pero con esa expectativa hacia futuro. Estados Unidos que consagra su constitución, pero que no, escuchen esto, no resuelve sus conflictos internos y después va a pasar por un proceso de guerra civil muy cruento, 50 años después. Les diría incluso, acompasando nuestra época, que es en ese periodo en Estados Unidos en que nace la ideología libertaria, miren lo que les digo, pero eso ténganlo como un asterisco nada más. Y ahora miren lo que les voy a decir. Nosotros tuvimos nuestra independencia en 1816. No existía Argentina tampoco en 1816. Y el momento en que se declara esa independencia de España primero y unos días después también respecto de cualquier otra potencia extranjera, pensando sobre todo en Inglaterra, también fue un acto declarativo de guerra, ¿sí? Porque estaban mirando esos independentistas, por un lado lo que estaba pasando en España, que era la vuelta de la monarquía, ¿sí? Al trono, la vuelta de Fernando después de haber estado encarcelado. También era un acto unificador respecto de otras provincias que no habían participado y que tenían otros objetivos, y por eso se traslada de Buenos Aires a Tucumán la Declaración de Independencia para acercarse a los pueblos que están más alejados del puerto y más cerca de Lima, y por eso participan de nuestra independencia un montón de provincias que hoy son parte de Bolivia, como Sucre, como La Paz, Cochabamba. Y también nosotros tuvimos después de la independencia un proceso de guerras muy largo y cruento que va a desembocar en el texto constitucional de 1853. Todo esto ya lo tomaron como fechas, ¿sí? Anotaron 1649, 1688 en Inglaterra, anotaron 1776, 1787 en Estados Unidos, anotaron la Revolución Francesa de 1789, ya anotaron que tuvimos la independencia en 1816, anoten si quieren algo de primaria, que tuvimos nuestra primera revolución en 1810. Y ya anotaron, seguramente antes, pero lo tienen anotado, que tuvimos nuestra primera constitución en 1853 y medio de reojo, si alguien lo captó, lo dije, que tuvimos otra constitución en 1860, que conforman el texto original. Y todo esto son acontecimientos constitucionales de largos procesos que tenemos que explicar para poder comprender un poco más algo que es infinitamente complejo y que no vamos a resolver, pero que de la materia seguro, estoy seguro, tengan paciencia, se van a llevar un montón de respuestas y un montón de buenas y nobles dudas, ¿sí? Con eso creo que vamos a estar bien.
Creo que estamos. No sé, a Javi, si me querés agregar algo. Ah, Este, una cosa más, ya tipo informativa, que me olvidé de decir. Vieron que estoy grabando esta clase. Eh, Vamos a tratar de grabarlas todas y ponerlas a disposición. Tengan paciencia porque las clases son todos los días y no todos los días podemos poner las clases a disposición en algún link. Pero conforme va pasando el tiempo, tal vez el fin de semana, ponemos las que fueron virtuales a disposición y las que ocurren en el curso se extinguen en el curso. Empiezan y terminan, a menos que graben y se las circulen y qué sé yo. Está bien, pero las que tenemos acá las pueden volver a ver tantas veces quieran. ¿Está? Así que mañana, si traen los textos mejor, si vienen leídos mejor, eso sería lo ideal, lo óptimo. Nos vemos a las 9. Lleven mate en el aula, o lo que quieran tomar, pueden venir con bizcochitos, no sé, yo no estoy comiendo harina, pero bueno, vengan con lo que quieran. O no tanta harina, algo así. En el aula 128. Alejandro, ¿vos no cursaste con nosotros ya? Sí, Che, Alejandro, que está ahí, que acaba de decir sí. ¿Vieron que yo en un momento dije los textos que nos van dejando los alumnos? Alejandro me dejó un montón de mapas de Argentina espectaculares que los llevo conmigo a todos lados. Mañana, Alejandro, lo llevo a la clase. Si venís, te veo. Y que están espectaculares y me los dejó como legado. ¿Eh? Yo voy recolectando lo que me van dejando todos los alumnos que pasan por el curso. Cosas maravillosas. Bueno, así ¿estamos será, hasta acá así alguna será. duda o estamos? Bueno. Profe, yo le hago No, una no, para consulta mí está respecto a Hagan, las bien. faltas. ¿cómo, Malena? Le hago una consulta respecto a las faltas. Sí, Usted toma lista, cuántas faltas podemos tener y demás. no, no tomamos lista. No tomamos lista. Perfecto. ¿Está bien? ¿Qué más? Profe, No, de sí. mi parte. Rocío me Claro. quiere decir algo. Decir, Rocío. ¿Cuándo es el parcial? Mañana lo ponemos mejor. Mañana, pero en la mitad del curso. Lo que pasa es que no pudimos acceder al cronograma. Pero lo decimos mañana. Pero hacete la idea que es en la mitad. Y son dos, sí, son dos. Uno al Profesor, principio, ¿podría pasar la uno en la grabación? mitad y uno al final. ¿Cómo, Saúl? ¿Podría pasar la grabación de la clase? Así por la duda refrescamos lo que hablamos. Bueno, ¿Eh? acabo de decir, ven que es difícil, ¿eh? Pero lo voy a volver a decir. Vamos a poner a disposición todas las clases, tengan paciencia, no va a ser automático porque las clases son todos los días, pero sobre el fin de semana de repente las ponemos en un YouTube. De hecho, después yo tengo un canal de YouTube, serían 3 secciones en cada parcial. Bueno, no sé, ahí me estás matando con lo de las secciones, no tengo idea. Eso, Martina, déjatelo para mañana esa pregunta. Puede ser que me la explicás mejor, porque no sé a qué te referías, pero mañana me lo decís y lo respondemos. Lo explicás. Y tenemos un YouTube, un canal, que también, si entran al WordPress que les pasamos, al blog, dice YouTube y hay un acceso a un canal de YouTube. Y ahí en realidad hay un montón de clases de todos los temas. Pero, ¿sería posible que pase el programa hoy? Bueno, si puedo lo pasamos. Si no, mañana a las 9. Pero por lo pronto ya sabes que hay que leer. Creo que con eso están. Si nos tienen un poquito de paciencia, nos vamos acomodando en el auto. Mañana Feynman, Descartes y ¿qué otra Y más? Zarelo. Ustedes entren Ah, entren al micro y vayan sentándose como puedan, se van poniendo los cinturones a medida que el micro arranca y vamos viajando. Entonces, el micro ya está en marcha, estamos viajando en el tiempo por el derecho constitucional y con paciencia los melones se van acomodando a medida que el viaje transcurre y vamos teniendo parcial, vamos teniendo textos, van despejando dudas, todo se va aclarando sobre el final. Y bueno, algunos van quedando en el camino, eso lo lamentamos, pero muchos quedan porque no les gusta. Y está bien así. No pretendemos que a todas y a todos les guste lo que vamos a hacer. Y pueden elegir otras, ¿cómo se llama? Cátedras. Ahí voy con el recuperatorio. Pueden elegir otras cátedras, otros cursos, pueden volver a hacerlo. Y tal vez encuentran que se sienten más a gusto con otras formas de verlo. Y está bien así. ¿Está? No estamos ni en contra ni a favor. Ni hay mejor ni peor. Eh,
vamos a intentar recuperar todo, como es un curso intensivo, escuchen, al final de todo. De repente hacemos el último examen, la clase anteúltima, y el último día nos lo dejamos para recuperar, para hacer preguntas, si de repente oral en grupo a los que de repente tienen cosas que están sin resolver, y vamos viendo el caso de cada uno y cada uno para que todas y todos puedan aprobar si llegaron hasta esa instancia final e hicieron el sacrificio de leer, de intentar comprender durante todo el mes. ¿Está bien? No vamos a dejar a nadie sin aprobar si merece aprobar. Y cuando uno internamente, en el fondo de su corazón, en su corazón sabe que merece aprobar, va a aprobar. ¿Está? No vamos a ser injustos con alguien que cree que tiene que aprobar porque se la pasó leyendo. Así que no se desesperen, no se impacienten. ¿Está bien? Ok. ¿No? ¿Los dejo? ¿Las dejo? ¿Les dejo? Hasta mañana. Sí, Rocío, hasta mañana para todos y todos. Nos vemos Muchas mañana en gracias, el aula profesor. Nos vemos 128. mañana en el aula, ¿no? Chao. Hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana, Chau, chau. gracias. Mañana.